tema del día de hoy, recuerden que los jueves estamos en nuestra serie ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Y esta vez, miren nada más el título, ¿quiénes somos? Y el tema es la obra maestra de Dios. Está profundo, ¿no? ¿Quiénes somos? La obra maestra de Dios. Ahorita le digo de dónde salió este título, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje, Efesios 2, del 1 al 10. Vamos a leerlo, es la base del tema del día de hoy. Y vamos a repasar, todo esto lo hemos aprendido, lo hemos enseñado, lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo, ¿verdad? Para poder comprender el tema. Efesios 2, 1 al 10, se lo leo en la Reina Valera. Y hay que empezar ya, porque luego no nos da tiempo. Dice así, ¿ya lo tiene? Ahí está, mire. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te dio vida? Dios, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando éramos pecadores, rebeldes, enemigos de Dios, cuando estábamos condenados a la muerte eterna por causa de nuestro pecado. Él nos dio vida. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién dirige al mundo? ¿Quién gobierna el mundo? El enemigo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en todos los que no han reconocido a Cristo, pues simplemente son títeres de este sistema que está dominado por el enemigo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Hágale con la mano, en otro tiempo. Hágale, en otro tiempo. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Eso fue en otro tiempo. Dice, en los deseos de nuestra carne. ¿Se acuerda cuando vivía para complacer a la carne? Unos se acuerdan bien porque todavía en la mañana andaban en eso. Ni tan en otro tiempo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Dice, haciendo, ¿cómo era? Complaciendo la carne, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, las ocurrencias. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos esperaba? La ira de Dios, ¿verdad? Las consecuencias de nuestro pecado, la muerte eterna. Y aquí viene un pero Dios, solo estamos repasando. Pero Dios, este es un pero que sí vale, ¿no? Diga, pero Dios, ¿qué nos merecíamos? La muerte eterna, la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Por su gran amor con que nos amó. ¿Se acuerda que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna? Con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, aún siendo enemigos, aún siendo pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos recibieron la vida de Dios juntamente con Cristo? Dice, por gracia sois salvos. O sea, que es un regalo de Dios que no merecemos, y lo que nos salvó es la misericordia de Dios, que nos unió a Jesús y nos hizo partícipes de la justicia de Cristo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hizo el Señor? Nos unió a Jesús, ¿verdad? Para que nosotros participáramos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, para recibir la vida nueva de Dios. Dice, nos resucitó con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Y el punto está en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo esto lo hizo Dios, toda esta maravilla es la obra maestra de Dios. La maravilla que Dios hizo en seres perdidos, seres que no tenían oportunidad, que estaban desvirtuados, ¿verdad?, de la vida de Dios, que estaban
condenados a la muerte eterna, que eran rebeldes, enemigos de Dios, que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y el Señor hace una obra maestra con lo peor, hermano. ¿Se acuerdan en Corintios que dice: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios? Sí, hermano. Hoy apague su sensibilidad de su autoestima, O sea, la Biblia no está interesada en levantarle la autoestima. Se lo digo claro. La Biblia no está interesada en levantarle su autoestima y que se sienta un campeón. No, la Biblia quiero que entiendas que cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, cuando eras un enemigo de Dios, cuando la ira de Dios era lo que merecías por ser pecador y rebelde a Dios, Él te amó, tuvo misericordia de ti, de mí, y envió a su Hijo Santo a representarnos en una cruz, y recibió Él el castigo que nosotros merecíamos. Y lo que hizo el Señor fue unirnos a Él para siempre, y por medio de Él participamos de la muerte, la sepultura y la resurrección para una nueva vida. Después puso en nosotros el Espíritu Santo, la vida de su Hijo en nosotros, para completar el propósito maravilloso que era que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, es decir, para glorificar a Dios. Hizo del ser más vil, miserable y pecador, hizo una obra maestra para que estos seres humanos, juntamente con Cristo, compartiendo la vida con su Hijo Jesús, le diéramos la gloria y la honra y la alabanza por siempre al Señor. Porque por gracia sois salvos por medios de la fe. ¿Qué es lo único que hicimos para recibir eso? Creer, recibirlo, abrir las manos y recibir el regalo, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No existe ningún mérito, ninguna obra que pudieras ganarte esta misericordia, definitivamente no, para que nadie se gloríe, nadie se sienta superior o bueno. Yo he escuchado gente en la iglesia, hermanos, que a veces dice: es que Dios vio como yo era bueno, como obraba bien, y por eso me salvó. Hermano, está usted bien equivocado. Fue pura gracia, pura gracia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos amó. Y dice: porque somos hechura suya. Este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Porque somos hechura suya, creados en, escuche, abra su entendimiento. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Dónde nos hizo Dios? En Cristo Jesús. Somos hechura suya. Este nuevo hombre, este resucitado, esta nueva vida fue creada, tomó a ese miserable pecador como tú y como yo, y en Cristo Jesús, en la plenitud de Cristo, nos volvió a ser nuevas criaturas para nueva vida. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este creados en Cristo Jesús nos habla de la sustancia con la que fuimos creados. ¿De dónde nacimos? Nacidos de Dios, dice Juan, ¿se acuerdan? Nacidos de Dios, creados en Cristo. Ahora el barro con el que nos hizo el Señor es la sustancia de Jesucristo, nos hizo en Él. Dice: y esta hechura nueva nos capacita para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo era este plan maravilloso que Dios había hecho, no para nosotros, Ya lo voy a volver a desmotivar. Todo este plan maravilloso no es pensando en ti, es pensando en Jesús. Es un plan maravilloso de crear un reino nuevo en Cristo Jesús. Se llama la iglesia. La iglesia.
Y por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros fuimos hechos partícipes de este plan eterno y maravilloso de Dios, de establecer a su Hijo corporativo, su Hijo siendo un pueblo, ¿verdad? Para darle alabanza y gloria al Padre. Y el Señor nos incluye por misericordia y gracia en este plan eterno maravilloso, poniendo nuestra vida en Cristo, volviéndonos a hacer y a crear en Cristo Jesús. Así es que, ¿y por qué se llama la obra maestra de Dios el tema? Bueno, porque es la palabra que utiliza esta otra versión. Efesios 2, del 8 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Ahí se los van a poner, la Nueva Traducción Viviente. La otra versión, porfa, Pau. Dice así, Efesios 2, del 8 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien. Dice, Dios los salvó. ¿Lo están leyendo? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Qué fue lo único que usted hizo? Creer en esta obra maravillosa de Dios, en este plan eterno que existía antes de la fundación del mundo, ¿verdad? De establecer a su Hijo en la tierra como un reino. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito por eso. ¿Quién dice amén? ¿Ya lo sabe usted? ¿Que no tenemos ni un mérito? Ustedes no tienen ningún mérito por eso. Y aclara, es un regalo de Dios. Repita conmigo, es un regalo de Dios. ¿Qué hizo? Creyó. Fíjense, Romanos 3, 24 al 25. Sin embargo, dice, pero Dios, que es grande en misericordia, dice en Efesios, bueno, aquí dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? Justos. ¿Cómo nos ve Dios? Justos. A sus ojos. Otra vez, por medio de, ¿dónde nos hizo? En Cristo. ¿Dónde nos puso? En Cristo. Juntamente con quien nos dio vida, con Cristo. Nos sentó en los lugares celestiales juntamente con. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Si alguien no está en Cristo, no es cristiano. Deje de inventar cosas, eso no existe. Y dice, por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. ¿Quién nos libró? La sangre de Cristo, que pagó nuestra deuda, ¿verdad? Nos redimió, nos compró con su sangre para el Señor. Y dice, pues Dios ofreció a Jesús. ¿A quién ofreció Dios? ¿Por qué lo ofreció? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Levanten la mano los pecadores. Dios ofreció a Jesús como un sacrificio para perdonar nuestros pecados de nosotros. Dice, las personas son declaradas justas. ¿Quién las declara justas? Dios, el Padre, el juez supremo. No hay más autoridad. No hay a dónde apeles y dónde metas una contrademanda. No existe. El juez supremo va a declararte justo. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cuántos creen eso? ¿Ustedes creen que Jesús, el Hijo de Dios, subió a la cruz y derramó su sangre pagando tu culpa? ¿Sí lo crees? ¿Y que fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Y que hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? ¿Y que tenemos vida porque fuimos puestos en Él y creados en Él? Lo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, si tú crees esto, fuiste declarado justo por el juez supremo, justificados para siempre, hermano. Juan 6:40, Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué fue esto? Porque así quiso Dios, por su voluntad, porque Él quiso así, porque fue su plan.
Dice, pues la voluntad de mi Padre, Juan 6:40, pues la voluntad de mi Padre, está hablando Jesús, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. ¿Por qué fue así como les acabo de contar la administración de la salvación del ser humano? Porque así fue la voluntad de Dios, así quiso mi Padre, así estableció Dios. ¿Y sabe qué? Desde el principio del mundo, desde antes de que este mundo existiera. Dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo crean en Él, y crean en Él tengan vida eterna, y yo, a los que crean en Él, yo los resucitaré en el día final. ¿Cuántos van a ser resucitados en el día final, hermano? ¿Sí sabes o no? Es verdad, hermano. Bien, verso 9, estamos en Efesios 2:9, dice así: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. A ver, hermano, ¿alguien de ustedes piensa que alguna vez hizo algo bueno antes? Seguramente que sí. ¿Verdad que alguna vez te ordenó algo tu papá y obedeciste? ¿Verdad que alguna vez viste a alguien en desgracia y le ayudaste? ¿Verdad que todos hemos hecho alguna cosa buena? Sin embargo, esa cosa buena que pudimos haber hecho no nos libra de la condenación y la culpa por las cosas malas que hicimos. Es decir, sería un pecador haciendo también alguna obra buena. Y el Señor solamente recibe obras que salgan del Espíritu. Es decir, cualquier cosa buena que hicimos antes de haber nacido de nuevo eran cosas carnales, muchas veces emocionales, y muchas en otras ocasiones cosas que eran hechas para que nos sintiéramos bien, pero no salían de un corazón para agradar y adorar a Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Fíjense, alguien me platicaba ayer y me decía, ¿cómo podemos a veces enojarnos cuando estamos evangelizando, cuando estamos compartiendo la palabra? ¿Cómo nos podemos enojar con la gente porque es grosera, porque nos maltrata, porque no cree? Si de ahí venimos todos. O sea, yo puedo ver en cómo se porta la gente y cómo es majadera y grosera y todo. Me acuerdo perfectamente que yo era igual y peor. ¿Por qué hoy nosotros nos sentimos superiores? O sea, no podemos jactarnos. Estamos acá por pura gracia. Repítalo, diga, por pura gracia. Apláudale al Señor, hermano. Por eso Juan le contesta así a Nicodemo, ¿verdad? Le dice en Juan 3 del 5 al 6. Juan 3 del 5 al 6 dice: Jesús le contestó a Nicodemo. ¿Se acuerdan cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar a mi madre otra vez y volver a nacer? ¿Se acuerdan? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Nadie puede entrar al reino de Dios, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, si no nace del Espíritu. Aquí habla del agua y del Espíritu. Recuerden que el agua representa, simboliza la palabra de Dios, o sea, los que creyeron en el Evangelio, los que recibieron el mensaje del Señor Jesucristo, de la cruz, de la sangre de Cristo, y creyeron en ella y recibieron el sello del Espíritu Santo. Si no pasó esto, no puedes pertenecer ni entrar al reino de los cielos. El ser humano, dice Jesús, perdón, esto no dijo Jesús, dije yo, lo escribí aquí. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. No, sí dice la Biblia en esta versión así. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, ahí está. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es decir, este nuevo nacimiento solo viene de Dios.
Esta nueva criatura nace de Dios, es un milagro de Dios, es un regalo espiritual. No tiene nada que ver, no lo podemos provocar nosotros, no lo podemos conseguir nosotros, no tenemos méritos para acercarnos a eso. Es un regalo de Dios, es un nacimiento espiritual. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Puedes tener 15 hijos, pero no puedes producir un hijo de Dios. Eso solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Por medio del Evangelio y sellándole con el Espíritu Santo de Dios. Verso 10, aquí está. Efesios 2:10. Este es el texto. Dice así: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Pues somos hechura suya para buenas obras creadas en Cristo Jesús, ¿no? Pues somos la obra maestra de Dios. Todo eso que acabamos de leer es la obra maestra de Dios. Es la maravillosa obra de la salvación que viene de Dios y que solamente Él logró hacer a favor de nosotros. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la obra maestra de Dios? En que Dios, de ese pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados, nos creó de nuevo. ¿Dónde? En Cristo Jesús. ¿Cuál fue la fábrica donde te volvieron a hacer? En Cristo Jesús. ¿Con qué material te volvieron a hacer? Con la sustancia de Jesús. Por eso nosotros, hermanos, tenemos la vida de Jesús. Y cada día se está formando y se está expresando más en nuestras vidas, con el gran estorbo de nosotros, que estorbamos y estorbamos, y ya nos pusimos sentimentales, y ya nos ofendimos, y ya nos sentimos, y ya sentimos que no nos aplauden, no nos ven, no nos toman en cuenta, no me quieren, no, estamos ahí haciendo difícil la obra. Pero ¿sabe? El que comenzó la obra, ahí está Cristo en nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús está en ustedes? Y quiere expresarse cada día más, cada día más, cada día más. ¿Puedes ayudar en algo? Sí, muriendo. Es necesario que Él crezca, que yo mengue, ¿verdad? Para que Él tome el control de mi vida. Pues somos la obra maestra de Dios. Vean todo lo que acabamos de hablar, de dónde nos agarró, quiénes éramos, en qué andábamos y el gran precio que pagó para transformarnos en una persona nueva, que ahora, como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ahora tenemos las capacidades para glorificar a Dios que no teníamos antes. Ahora podemos andar en las buenas obras. Lo primero que ya debimos haber entendido con lo que hemos leído es que no hay ninguna obra que pudo habernos salvado, ¿cierto? No hay nada que pudimos nosotros haber hecho como para conseguir la salvación. Ni siquiera eran obras aceptas a Dios, porque salieron de la carne de un hombre natural. Pero ahora, en Cristo Jesús, hemos sido capacitados para buenas obras, para expresar a Jesús. ¿Ok? Y dice: las buenas obras, hagamos cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este plan, hermano, es el principio del plan que tuvo el Señor para su gloria y para establecer su reino en la tierra. Efesios 4:24. Entonces, ¿en qué podemos participar nosotros, hermanos? En este proyecto de Dios, que Él es el que está trabajando, que Él es el que lo va a hacer. Lo que dice la pastora el otro día que estuvimos en Guadalajara, que decía, en el quitapón, ¿verdad? Es lo único que podemos hacer para ayudarle al Señor. O sea, vete quitando a ti y vete vistiendo de Jesús. Vete haciendo a un lado y vete vistiendo de Jesús. Aquí dice Efesios 4:24. Efesios 4:24. Pónganse la nueva naturaleza. ¿Cuántos han recibido la nueva naturaleza? Pues todos los que nacieron de nuevo. Ahora póntela, úsala, vívela, entiéndela, conócela, póntela, créetelo. Y dice
creada para ser a la semejanza de Dios. ¿Está leyendo lo que dice ahí? Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. Esta nueva naturaleza, esta nueva vida que recibimos cuando Dios nos hizo en Cristo Jesús de nuevo, es para reflejar a Dios. No podíamos expresar a Dios cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por causa de nuestros delitos y nuestros pecados. Pero ahora, hermanos, ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos la capacidad de hacer las obras en las que andaba Jesús. Esas son las buenas obras preparadas para nosotros desde el principio de los tiempos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Ese es el plan de Dios, la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios es de nosotros, con todas esas limitaciones, con todas esas miserias, con todos esos pecados, con todos esos miedos, con todas esas inseguridades. El Señor nos agarró ese barro, lo molió y hizo uno nuevo, pero ahora en Cristo Jesús. Y como nos fue compartida la sustancia de Jesús, ahora nosotros estamos capacitados para hacer y andar en las obras en las que Jesús anduvo. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. En la Reina Valera dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Creado según Dios. En la primera vimos que fue creada esta naturaleza nueva para ser semejanza de Dios. La nueva naturaleza que Dios nos dio es para que nos parezcamos a Jesús, hermano. ¿Cuántos se van pareciendo a Jesús? ¿Cuántos nos vamos pareciendo a Jesús? Nomás uno se va pareciendo. ¿Y los demás a quién se van pareciendo? Hermanos, esa es la obra maestra de Dios, Nos volvió a hacer, pero esta nueva naturaleza con la que nos vistió nos va a hacer parecernos a Él. Ese es el objetivo, esa es la obra maestra de Dios. Usted es la obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para expresar la semejanza de Dios. ¿Lo está leyendo? Se lo vuelvo a leer. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cómo nos parecemos? Está padrísimo el texto. ¿Cómo nos vamos a parecer a Jesús? ¿Cómo vamos a expresar la vida de Dios? ¿Cómo vamos a expresar esa semejanza para la que fuimos creados? Ahí hay dos cosas: santidad y justicia. ¿Sí o no? Y hay tres, o sea, verdad, santidad y justicia. Ahorita vamos a ver. Que dice, ¿quién es? Verdaderamente. ¿Quién es Jesús? La verdad. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Justo. Es el único justo. ¿Sabe que Jesús nunca pecó? Es el único que siempre agradó al Padre en todo lo que hizo. Y santo, santo, santo. Bueno, pues nos acaba el Señor de volver a hacer y nos puso un traje para que expresemos la verdad, la justicia y la santidad de Cristo en nuestra manera de vivir. ¿Sí entienden que esa es la obra maestra de Dios? Tú y yo somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús. Todo es por medio de Cristo Jesús. Efesios 4:24 en la Reina Valera dice: vestíos del nuevo hombre. Vean, creados según Dios, creados en el molde de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ve las tres cosas que hay en esta nueva vida, que hay en esta nueva naturaleza que recibimos, que hay en este nuevo vestido con el que Dios nos vistió? Efesios 4:23 al 24. Ahora se lo leo en la traducción al lenguaje actual. Es la misma que estamos leyendo. Dice, pongan atención, la traducción al lenguaje actual. Yo se las leo.
Ustedes deben cambiar completamente de manera de pensar. Wow. ¿Cuántos estamos cambiando de manera de pensar? La renovación del entendimiento, renovando nuestra mente, ¿verdad? Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. ¿Ven? Justicia, verdad y santidad. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Yo creo que debe de quedar muy clara esta realidad en nuestra vida, ¿no, hermanos? Dice, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Así dice esta versión. ¿Quién ya lo entendió? 5, ya me siento bien. Ya con eso voy a dormir tranquilo. Le eché un montón de ganas tratar de explicarlo, ¿no? Hasta ahí llegan mis limitaciones, hermano. Pues no puedo hacer más. Pero Dios te hizo de nuevo en Cristo Jesús, en justicia, en verdad y en santidad, para que te parezcas a Él. Punto. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Aunque no lo declares y lo decretes y lo establezcas, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? En Cristo Jesús, clavando en una cruz, derramando su sangre para salvarnos y darnos su vida. La vida que se le entregó a Él, perfecta, también a nosotros. Porque nos puso juntamente con Él. Segunda de Corintios 5, 17. Ahora sí los veo que se les anda atorando un poquito. ¿No está difícil o sí? Es que yo me quiero parecer a mi abuelo. Ah, pues síguele. Dios quiere que te parezcas a Jesús. Por eso te hizo en Él y te unió a Él para siempre. Y te dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él también eres heredero y coheredero. También. Segunda de Corintios 5, 17. Esa se la saben todo el mundo. Nueva traducción viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos le pertenecen a Cristo? Pues Él nos compró con su sangre. Por eso dice Pablo también a los Corintios, ni nuestro cuerpo ni nuestro espíritu nos pertenecen. Los compró el Señor con la sangre de su Hijo. ¿Para qué? Para hacernos habitación de Él, un templo de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Dónde están las personas nuevas? 0 kilómetros. Está nuevecito, hermano. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No dice así la Reina Valera? Dice aquí, se han convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Ya no está, se fue, ya no existe. Una nueva vida ha comenzado. Una vez vi una película donde es un boxeador, ¿verdad? Pero se distrae, ya saben, la clásica escena de las películas. La muchacha bonita llega a verlo como pelea con las lágrimas. Entonces el boxeador se distrae bien. Está enamorado, suena la campana, no se da cuenta y se lo surten. Pero a veces yo siento que hay cristianos que recibieron una vida nueva y no se han enterado. No escucharon la campana. O sea, la vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Pero no se enteró y sigue viviendo igual. Es tristísimo.
y la sangre de Cristo ya fue derramada por él. Colosenses 3, 10 al 11. Colosenses 3, 10 al 11. Nueva traducción viviente. Aquí dice lo mismo, hermano. No es el mensaje del Nuevo Testamento. Es la novedad de vida que nos es prometida a los que arrepentidos creemos. Va otra vez. Dice así, pongan mucha atención. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. Se están haciendo nuevos en todas las áreas, también en los hábitos, en los pensamientos, en las costumbres, en las tradiciones, en donde andabas, en la inercia que traías de la vida. Dice, se van a renovar a medida que aprendan a conocer a su Creador. ¿Quién los creó? Dios en Cristo. Y dice, y se parezcan más a Él. Otra vez. ¿Qué quiere el Señor? Que entendamos que ya tenemos una nueva vida, que ya tenemos una nueva naturaleza, que ya tenemos un nuevo vestido, que ya las cosas viejas pasaron. Ahora pónganse lo que se les dio, aprendan a conocer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que se parezcan más a Él. Que se parezcan más a Él. Está bien, Pau, está bien. Que se parezcan más a Él. ¿Qué quiere Dios? Eso quiere el Señor, hermano. Sí, pues tú quieres triunfar y en los negocios y, hermano, Dios no está peleado con eso, pero expresa a Cristo. Parécete al Señor. Nadie puede servir a dos señores, hermano. Aunque te engañes, le filosofas, le acomodas a los versículos, le pones, le quitas, acá te haces hasta coaching. Nadie puede servir a dos señores. O amas al mundo y a complacer tu carne, o amas a Dios. Dice, Él quiere que se parezcan más a Él. Escuche. Mire, pura Biblia estamos leyendo. Es la Biblia, hermano. En esta vida nueva, ahí está, Colosenses 3:11. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si estás o no circuncidado, si eres inculto, incivilizado, esclavo o libre. ¿Escuchó? Aquí no hay diferencia si tienes dinero, si no, si tú terminaste la universidad, el doctorado, las maestrías o estudiaste la primaria. En esto, eso no importa, si eres güero, blanco, prieto. Hasta un americanista podría llegar al cielo. Dice, lo único que importa es Cristo. ¿Lo están leyendo? Cristo es lo único que importa en esta vida nueva. ¿De qué está hablando? En esta nueva vida, en Cristo, el nacido de nuevo, el regenerado, el Hijo de Dios, el que pertenece al reino, el que está juntamente con Cristo para la eternidad, ya no anda en esas cosas. Lo único que importa y que le da vida y que lo sostiene en esa vida y que le emana la vida para que la viva, esta vida plena de Dios, es Cristo. Es lo único que importa. Y Él vive, otra vez, y Él vive en todos nosotros. Ahora sí, levante la mano. ¿Cuántos saben que Cristo vive en ustedes? Y se nota, ¿verdad? Ya se agacharon. Vamos bien. ¿Cuántos saben que Cristo vive en ustedes? Y se nota. Bueno, quiero decirle que es el único propósito que tiene Dios para tu vida. Todos los demás son ondas tuyas. Te lo digo con respeto y con cariño. Son ondas tuyas. Tus proyectos personales, tu carne, tus anhelos, tus contagiaderas que traes del mundo. El propósito de Dios es que te parezcas a su Hijo Jesús.
porque únicamente eso te capacita para hacer las obras que glorifican al Padre verdaderamente. Esa es la única manera que tú puedes adorar verdaderamente a Dios, si es Jesús expresándose en ti. Mi hermano, aquí pueden, no quiero molestar a los de la alabanza, es un ejemplo nada más. Aquí pueden estar cantando 10, 15 chavos, padrísimo. Bueno, si es Cristo expresando esa adoración, el Señor está deleitándose, ¿eh? Pero si está saliendo de la carne, que para que me vean, para hacer mi solito, para que me tomen la cámara, para que ahorita me luzco, súbele al mío, te doy 50 baros allá al Brandon para que le suba. Aunque se oiga muy bonito, hermano, lo que sale de la carne, carne es. En esta vida lo único que importa es Cristo. Ni yo importo, ni yo. No, tú menos. Por eso el Señor vino a clavarte en una cruz, juntamente con Cristo. Ya se ofendieron. Ya. Se va con mi bendición si no regresa, hermano. Pero es lo que enseña la Biblia. Y entonces, si quedé clavado en la cruz, ahora ¿qué es mi vida? Ahora tu vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, el ratito que me toque, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida de ser cristiano. Te dije que no viniéramos, mamá, si estaba lloviendo. Pues estás recibiendo vida. Esta es la palabra que da vida. En esta vida nueva, que llamamos la vida espiritual, no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es rico o pobre, alto, flaco, güero, gordo, flaco, no importa. Lo único que importa es Cristo y Él vive en nosotros. Tito 2:14. Tito también fue un pastor que Pablo estableció, ¿verdad? Y hay muy buenos textos, muy bonitos en esta carta pequeña. Tito 2:14, Nueva Traducción Viviente, dice así, hablando de Jesús. ¿Ya lo tienen? Miren, ya está ahí en la pantalla, si usted no lo encuentra. Dice, Él, Jesús, dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida, ¿para qué? Para liberarnos de toda clase de pecado, de su consecuencia, ¿verdad? De la esclavitud a Él, para limpiarnos con la palabra, ya sabemos eso, ¿verdad? Enseñándonos con la palabra de Dios, nos limpia, y para hacernos su pueblo, para consagrarnos para Él. Una nación santa, un pueblo santo. Y escuche, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Ya sabe leer, ¿verdad? Ni la levanta y dice, no. Entonces es la palabra de Dios, hermano. ¿Qué hizo? Dios te compró con la sangre de su Hijo, te limpió con su palabra y te puso el Espíritu de Dios para que ahora tú vivas comprometido a hacer buenas obras, buenas acciones, a vivir la vida que vivía Jesús, ¿verdad? Que Jesús vivía haciendo el bien y sin mirar a quién. ¿Qué es andar en buenas obras entonces? Él nos hizo de nuevo, nos hizo en Cristo Jesús, nos limpió, está trabajando en nosotros y lo que quiere es que andemos en buenas obras. Primero de Juan 2:6. Entonces, hermano, ¿quiénes somos? La obra maestra de Dios, hermano. Hechura suya para buenas obras, creados en Cristo Jesús. Dice primera de Juan 2:6, Nueva Traducción Viviente, dice, los que dicen que viven en Dios
¿Cuántos pueden decir hoy, con lo que hemos leído, que vivimos en Dios? ¿Cuántos? ¿Los demás no? ¿En quién viven? ¿En quién viven? Nomás hay dos, en Dios o en la corriente de este mundo, bajo el dominio del enemigo. No hay otro. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje del nuevo pacto, que es superior al primero en todo, en las promesas, en el sacerdote, en todo, en todo. Los que dicen que viven en Dios, ¿cuántos han dicho que son cristianos? Deben vivir como Jesús vivió. Yo no escribí. Para eso te compró el Señor con la sangre de su Hijo. ¿Entendiste? Para eso te compró el Señor con la sangre de tu Hijo, de su Hijo, y luego te hizo en Él y te unió a Él para siempre, para que puedas, por medio de esa unión, de esa comunión, expresar la misma vida de su Hijo. Si estás en Dios, tú estás capacitado por el Espíritu Santo para vivir como Jesús vivió. Claro, hermanos, claro, con fallas que Jesús nunca tuvo. Nosotros nos vamos a equivocar, nosotros vamos a fallar de manera natural, sin practicar el pecado. El pastor dijo que vamos a estar fallando. Mira, si tú fallas en lo mismo, tú eres un pecador. Tú practicas el pecado, no has conocido al Señor. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Pues traía fresquitos estos versos porque acabamos de hablar de el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Dice Primera de Juan 2:28 al 29. Y ahora, queridos hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Levanten su mano izquierda. ¿Sí saben cuál decía? No todos, pues ya vi, no todos, pero. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Para qué? Hermanos, ¿qué es lo que nos capacita para hacer buenas obras? Nuestra unión con Cristo. Quítese de rollos. El Señor Jesús te dice claramente: separados de mí, nada pueden hacer. O sea, nada espiritual, o sea, nada que agrada a mi Padre, nada que glorifique a mi Padre. ¿Se da cuenta que es el contexto? Dar fruto, y el que dé mucho fruto glorifica a mi Padre, ¿se acuerdan? Entonces no está hablando de que nada puedes hacer. Del mundo puedes hacer con tu carne, pero nada que verdaderamente glorifique a Dios lo puedes hacer sin mí. Separado de mí, nada puedes hacer. Y el Señor te da la instrucción clara: permanezcan en comunión con Cristo. ¿Para qué? Cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. El día que perdemos la comunión, que nos apartamos de Dios, vamos a dejar de hacer las obras que Dios quiere que hagamos, las buenas acciones que Dios quiere. Dice así, vea cómo continúa. Ya que sabemos, 1 Juan 2:29, ya que sabemos que Cristo es justo. ¿Cómo es Jesús? O sea, que vive una vida que agrada a Dios, que glorifica a Dios. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos, diga, yo también sé, que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. ¿Qué es lo justo que hace Jesús? Agradar a Dios en todo lo que hace. Jesús es justo. Dice, claro, Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿Se acuerda de eso? De Jesús. Dice, Padre, que yo ya sabía que siempre me escuchas, porque siempre hago lo que te agrada. Este es Jesús,
¿Cada cuándo hace lo que le agrada a Dios? Siempre. Yo sé que siempre me escuchas porque siempre hago lo que te agrada. ¿Qué pasa si vivimos en comunión con Jesús y aprendemos a estar juntamente con Él y lo dejamos que tome el control de nuestra vida? El Padre puede ser que siempre nos escuche porque siempre hacemos lo que a Él le agrada. En nuestras fuerzas no, imposible. Separados de Él, nada podemos hacer. Tú solito no puedes. ¿Ya te has dado cuenta, verdad? ¿Ya te has dado cuenta? Fallamos muchísimo. Entonces, ¿cuál es la instrucción, el consejo, el mandamiento? Mantente unido a Jesús. Mantente en comunión con Él. De ahí vienen nuestras capacidades. De ahí viene el querer como el hacer. Él lo va a poner. Sabemos que Cristo es justo. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. ¿Sí? Es que no me trajeron café hoy. Se traba la lengua. El agua no solamente daña los montes y las calles, ¿no? Bueno. Mateo 5:16. Ya sabe dónde está este texto, ¿no? Donde habla de somos la luz del mundo. ¿Y qué dice ahí en Reina Valera? Para que todos los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Hizo una obra maestra y maravillosa en nosotros para que ahora nosotros en Cristo andemos en las buenas obras que a Él le agradan. Una vida justa, santa y llena de verdad. Mateo 5:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Qué quiere Dios? Que tus buenas acciones sean notorias, que la gente nos vea, la gente del mundo, porque aquí está hablando, vosotros sois la luz del mundo. Nadie pone una lámpara y la guarda abajo de una buró o le pone una caja encima, sino que la pone en lo más alto para que alumbre toda la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Ya vio por qué el Señor hizo su obra maestra en nosotros? Para que ahora esta obra maestra recreada en Cristo Jesús, unida a Jesús para siempre, capacitada por la presencia de Cristo en nuestras vidas, podamos hacer estas buenas obras que sí glorifican a Dios y que alumbran al mundo, dirigiéndoles hacia la oportunidad de acercarse a Cristo. Dice: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Se acuerda cuál es el propósito final? Ser glorificado, que el Padre sea glorificado por medio de nuestras acciones y de nuestras obras, que la gente vea y diga: Dios existe. Esta era la chachalaca, ¿no? Que le decían que andaba ahí robando. Y miren ahora la familia que formó, lo feliz que tiene a su esposa. Yo creo que Dios existe. Chachalaca, invítame a tu iglesia. Eso es lo que quiere el Señor, que abundemos en buenas obras. ¿Por qué es posible? Porque ahora es juntamente con Cristo. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Si perdemos la comunión, no la salvación, pero perdemos la comunión, vas a descubrir quién eres. Egoísta, mentiroso, flojo, orgulloso, codo, pedinche, dramático, peleonero, beligerante, criticón. Separados de Él no vamos a poder. Por eso dice: cuiden la comunión, manténganse unidos a Jesús. Mateo 5:16, ya lo leímos. Tito 2:6 y 7. Y nos vamos a equivocar y vamos a fallar, pero abogado tenemos abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús. Ay, Señor, ¿qué onda hoy? ¿Qué me están dando acá, hermano? ¿De qué sono? Bueno, Tito 2:6 al 7 dice así: del mismo modo,
Le está dando instrucción a Tito. Recuerden que Tito es pastor, le está dando instrucciones al pastor. Dice: del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. ¿Qué le está diciendo aquí a Tito? Que sea un pastor que le enseñe a los jóvenes, pero él siendo ejemplo de buenas acciones, ¿no? No puro discurso, no puro hablar. Hay que andar en las buenas obras. Para eso nos creó Dios en Cristo Jesús. Dice: que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Es el problema de muchos pastores. Si no vivimos lo que enseñamos, pues no vamos a tener autoridad. Es lo que pasa en las casas con los papás, y quieren educar a los hijos, y quieren enseñar, y quieren buenos resultados, pero no están expresando la vida de Jesús a la hora que dirigen a sus hijos. Pero sí quieren buenos resultados, ¿no? Está muy difícil. Tito 3:8, Nueva Traducción Viviente, dice así: esta declaración es digna de confianza, y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Otra vez, buenas obras, buenas obras. ¿Ya vio cómo sí es lo que quiere el Señor? Para eso nos creó de nuevo en Cristo Jesús, para que podamos andar en las buenas obras. Dice que se dediquen a hacer el bien, y esas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Hebreos 13:20 y 21. Este texto es muy importante. Hebreos 13:20 y 21. En la Nueva Traducción Viviente se los leo. Dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. ¿Saben que esto va a ser eterno? Es un pacto hecho con su sangre. Bueno, dice: y ahora que el Dios de paz los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. ¿Usted cree lo que dice aquí? Bueno, el Dios de paz, el Padre de la gloria, es el que se va a dedicar a capacitarnos, es el que se va a dedicar a darnos lo que ocupamos para poder cumplir con esta tarea. Él se va a dedicar a darnos gracia, a guiarnos, enseñarnos, corregirnos, exhortarnos, ministrarnos. Con las capacidades del Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a dar todo lo que ocupemos para cumplir con el propósito de estar viviendo en las buenas obras para que Dios sea glorificado. Dice: los va a capacitar con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Sigue: que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo. ¿Mediante qué? ¿Quién va a producir esta maravilla que estamos hablando? Es por medio del poder de Jesucristo. Es la obra maestra de Dios lo que hizo que nosotros, hermano. O sea, es algo maravilloso. De ese pecador maldiciente, cochino, adúltero, pornógrafo, mentiroso, pleitero, ha hecho una obra maestra. Y por medio del poder de Jesucristo, no es en las fuerzas de esa persona, no es en las capacidades humanas de esa persona, sino por medio del poder de Jesucristo va a darnos la capacidad de hacer todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Podemos vivir una vida que agrade a Dios? ¿Sabe por qué? Por medio del poder de Jesucristo que habita en nosotros. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Apláudele al Señor. Por último, ¿esto de dónde salió? Esta obra maestra, esta maravilla. Hermano, eso existía antes de que existiera el mundo. Era un plan que Dios tenía: establecer un reino para su Hijo, siendo Él la cabeza, y espiritualmente unirnos para que fuéramos el cuerpo. Ya solamente lo voy a leer porque ya lo enseñamos en la otra serie. Dice así, Efesios 1 del 9 al 11:
Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, esta que estaba oculto durante las edades, la cual es llevar a cabo su buen plan. Ese es el plan de Dios, esa es la eternidad, hermano. Y ese plan es el siguiente. Aquí viene la revelación, ¿verdad? A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado a que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Sabe qué, hermano? Ese plan de Dios de que tú vivas en las obras que le agradan a Él por medio del poder de Jesús se va a cumplir, como todo lo que ha sido el plan de Dios. Efesios 1:14. Y el Espíritu es garantía de que tenemos parte de Dios, que tenemos de parte de Dios, de que nos dará herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto. ¿De quién es la obra maestra esta? Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza. ¿Cómo? Viviendo como Jesús vivió, expresando la vida de su Hijo en nuestras vidas. Efesios 1:22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es el quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Di: la obra maestra de Dios. Yo cuando me pregunto esas cosas, a mí yo digo todo. Yo sé que a usted le cuesta, pero yo sí digo: la obra maestra de Dios, de este miserable, pecador y cochino, y repito unas 3, 4 cosas que me acuerdo. El Señor usó una nueva criatura creada en Cristo Jesús, y para asegurarse de cumplir su plan, el Señor puso a Cristo a habitar en mí, y eso me capacita. No es por mí, no es ningún mérito mío, sino, como decía Pablo, sino el poder de Dios en mí. ¿Se acuerdan? Estaba clarísimo eso. Eres una obra maestra de Dios. Tú costaste la sangre de Cristo. Tú fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y tú, mediante el poder de Cristo que habita en ti, estás siendo capacitado para vivir en las obras que agradan a Dios. Y ese fue el plan que Él tenía para ti desde antes del principio del universo. Apláudele al Señor.